Gracias, Pablo Semán, por estar aquí. Gracias, Fabiana Bringas. Gracias, Ezequiel Grisendi. Y bueno, esperemos llevarnos algo. Te doy la palabra a vos, Juan, para que prestes. Gracias, Fabiola. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto realmente que estén aquí. Sí, efectivamente estamos en tiempos difíciles, de mucha incertidumbre, en los que necesitamos pensar colectivamente. Habrá gente que esté angustiada en este momento, gente que está esperanzada, y seguramente entre ustedes hay, a algunos de ustedes les pasa una cosa, a otros les pasa otra, y está bueno que tengamos este momento de este espacio para poder conversar, para poder dialogar. Y creo que el libro que ha coordinado Pablo Semán y cuyos autores son Sergio Morresi, Ezequiel Saferstein, Pablo Semán, por supuesto, Melina Vázquez, Martín Vicente y Nicolás Belsinger, es una invitación a parar un momento para reflexionar. Pablo dice que, me parece una frase bastante lograda, que hay que sostener la intemperie cuando no hay certezas. Seguramente algunos de ustedes tendrán certezas, otros, como en mi caso, estoy en un momento de mucha incerteza, de preguntas, y me parece que este libro ayuda a pensarlas desde un lugar donde no se pretende justificar nada, sino en todo caso explicar y pensar cómo hemos llegado aquí, dónde estamos, y tal vez con esas herramientas pensar que sí, cómo sigue nuestra comunidad política, qué futuro nos espera, pero por supuesto sin hacer futurología, ¿no? Y para pensar esto, para abrir el diálogo, que es la idea, nos acompañan Ezequiel Grisendi, que trabaja aquí, es antropólogo y trabaja en el museo y en la Facultad de Antropología, y Fabiana Bringas, que es comunicadora. A ambos, muchísimas gracias. Y bueno, Pablo, muchísimas gracias también a vos por estar aquí. Va a comenzar Ezequiel, luego Fabiana le va a hacer unas preguntas a Pablo como para darle pie para que él continúe y abre el debate. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a darle bienvenida al Museo de Antropología, a Pablo. La verdad, un gusto poder compartir con vos este espacio. Somos muchos y seguramente hay muchísimas preguntas e inquietudes para con vos, para con el libro. Así que hablemos de alguna manera para compartir un par de anotaciones respecto del libro, más allá de que las preguntas seguramente lo desbordarán, por lo que decía recién Juan. Pero me interesa, particularmente porque estamos en el Museo de Antropología, un par de comentarios de el vínculo entre la propuesta del libro y algo para pensar, un tono del libro que a mí me llamó especialmente la atención, que no es solamente de orden reflexivo, en el sentido de, cómo llegamos hasta acá, vetas de investigación, sino también, en parte, un tono programático, de cómo seguir adelante con investigaciones sobre las derechas, por decir en términos plurales. Esto quiere decir no solamente una especie de revisión casi con la dinámica de la política del día a día, sino esto de parar un poco la pelota y comprender un poco el proyecto que está en la introducción del libro, es tomarnos en serio, finalmente, que ese universo social, ese conglomerado político, además, hay que comprenderlo. Y eso supone una serie de desplazamientos que a mí me resultaron interesantes. Primera cuestión que me llama la atención de la reflexión, y creo que seguramente las intervenciones posteriores van a dar lugar a preguntas. Pero lo primero que me llamó la atención es un diálogo con cómo hasta ahora se han estudiado las derechas en general en Argentina, ¿no? Digamos, una tradición de estudios sobre una historia de las derechas, si se quiere, desde los conservadurismos del siglo XIX, pasando por los momentos
el famoso golpe del 30, hitos en esa constitución de grupos de derecha. Muchos de esos estudios regularmente afincados en una historia política o en la periodización política de esas derechas, o en todo caso estudios de las élites, élites económicas, élites sociales, donde de algún modo se vincularían con el mundo de las derechas. Lo digo genéricamente, ¿no? Ahora, un primer movimiento del libro, y que está en todos los trabajos, es el énfasis sobre la dimensión empírica del trabajo para poder conocer mejor esas derechas. Y esto es un llamamiento, en términos de sociología, de antropología, de recuperar un sentido del conocimiento directo de cómo experimentan de manera concreta esa idea que hoy está muchas veces utilizada como herramienta de batalla política, que es la ideología. ¿Bien? Que en general decimos, bueno, el ideológico siempre es el otro. Y muchas veces esa herramienta de la discusión política es, bueno, los otros son los ideológicos, los otros hablan de un lugar ideológico, lo tuyo es ideológico, sin pensar que cómo efectivamente experimentan esa nebulosa, un poco muchas veces difusa, de ideología de derechas las personas concretas. Y el trabajo de Pablo con Nicolás, que es uno de los capítulos del libro, recupera ese tono etnográfico de efectivamente qué pasa con las personas que viven esa ideología de derecha, por decirlo de manera, y cómo lo hacen. Acá hay una idea muy poderosa y una hipótesis central, creo que de todo el libro, que no es solamente discutir con esta idea de hasta ahora cómo se vieron las derechas de un plano más abstracto o una historia de las ideas en un segundo plano, sino a través de esas historias de vida. Son distintas herramientas de ciencias sociales, digo, para un público más amplio, que en general se ven en todos los capítulos. Insisto, observación participante, historias de vida, entrevistas en profundidad, análisis documental, alguna genealogía histórica también, que sirven de insumos para pensar no solamente una pequeña periodización de cómo llegamos hasta acá, sino cómo efectivamente esas derechas radicalizadas, extremas, neoliberales desde abajo, liberalismos populares, fíjense la cantidad de formas de denominar a un conjunto político, social, bastante difuso, y que justamente esas fronteras son las que en la introducción Pablo reafirma el peligro de seguir reproduciendo taxonomías clasificatorias sobre cuán radical es esta derecha respecto de otras, cuán neoliberal, si es más o menos popular, o sea, esa discusión bizantina que nos hace perder de vista respecto de cómo comprendemos que las personas viven como el famoso soy de derecha y qué, autorrepresentación, una identidad política que en general, más que buscar una especie de esencia de acá está la derecha radical, es, bueno, efectivamente, ¿qué hacen las personas con eso? Y eso nos lleva, me parece que a un punto que otra de las ideas centrales del texto, que es esta idea de fusionismo. ¿Bien? ¿De qué manera una de las estrategias de posicionamiento de las nuevas derechas radicalizadas fusionan horizontes de expectativa, ideas, prácticas, consumos culturales que las viejas derechas, o inclusive las izquierdas, imputaban como de menor valor o la miraban peyorativamente? ¿Bien? En el horizonte de lo que Pablo ya investigó, digamos, en libros anteriores, esta idea de qué manera es importante tener en cuenta o llevar a serio, en todo caso, que esas jerarquías de objetos en las ciencias sociales tradicionalmente han ubicado a las derechas como algo de importancia para determinados sectores, pero que la polémica todo el tiempo es, ¿vamos a estudiar las derechas? ¿Eso qué significa? ¿Significa darle entidad? Y hay una discusión de orden político, además de académico, es, hacemos un programa de estudio sobre derechas. ¿Eso qué quiere decir? Que además de conocimiento hay una especie de afinidad o vinculación, identificación con el objeto si estudio las derechas, sean estas las nacionalistas, sean estos las neoliberales. Y en eso se inscribe el libro en una discusión más amplia y realmente muy interesante, no solamente sobre cuál es el objeto de estudio válido o la jerarquía de los objetos de estudio en ciencias sociales, sino cómo nos aproximamos con herramientas que nos permitan hablar sobre ese objeto de una manera que nos permita producir conocimiento nuevo, interesante, y ahí yo creo que efectivamente
esta idea de fusionismo, de articulación de saberes, de una estrategia, si se quiere, de orden político que le permite, por ejemplo, a la Libertad Avanza no oponerse a un sector de la derecha nacionalista, sino articular conocimiento y movimiento político. Lo estamos viendo prácticamente día a día. Este libro y la gira de Pablo en su presentación, las entrevistas, nos están mostrando que la dinámica del objeto del libro lo ha llevado a que, de alguna manera, el libro sigue mutando en la medida que la dinámica política así lo exige. Y creo que la cantidad de personas que estamos un poco hoy acá responde a esto. Hay muchas cosas más, la verdad que un poco de la idea es plantear un par de cuestiones. Me voy a quedar con solamente, los capítulos son realmente sumamente interesantes, plantean distintas zonas de esos vínculos en cómo se desarrolló la Libertad Avanza, un primer capítulo más bien en el plano de las ideas, que historiza en parte de eso. Trabajo de Melina sobre los picantes del liberalismo, o sea, esa beta de jóvenes de sectores populares vinculados al el proyecto de Milei, el que, bueno, por afinidad mi objeto de estudio es el trabajo de Safferstein sobre la dimensión de la batalla cultural respecto especialmente de la edición de libros, o sea, de qué manera hay una discusión, una disputa en la batalla cultural. Dicho así, digo rápidamente, no tenemos mucho más tiempo para hablar sobre el concepto en sí, pero como también en la arena de la cultura, en la arena de la cultura impresa, de la cultura legítima, de que lo que en un momento, Ramiro Marra decía en un momento, hasta hace poco tiempo no nos dejaban editar libros, o nos editaban libros editoriales periféricas, y de repente muchos de los autores de la Libertad Avanza, o vinculados a la Libertad Avanza, pasan a ser autores de sellos editoriales transnacionales. Esto habla también de la centralidad en la disputa respecto de los sentidos de la cultura legítima, letrada, que lleva adelante la Libertad Avanza. Pero finalmente me voy a quedar con el último texto, que es el de Pablo y Nicolás. Y en todo caso, esto que quería plantearle a Pablo, que recupera, bueno, dos autores muy caros a las ciencias sociales y en especial a la sociología y la antropología, que son Richard Hogarth y Levi-Strauss. En forma de pregunta, para cuando vos quieras puedas después abrir al diálogo. ¿Qué son los mejoristas? Y la pregunta es, ¿en qué creen esos mejoristas? Una pregunta así. O sea, ¿qué creen? Es cómo se expresa esa creencia en esa optimización del yo, y al mismo tiempo, ¿qué vínculo tienen con el consumo de literatura de autoayuda? Algo que me parece un guiño especialmente interesante para pensar de otro modo las emociones y la política en ese sentido. Al mismo tiempo, pensaba en qué dimensiones se expresa esa, lo digo entre comillas, pues es parte del texto, esa sincronización entre el discurso libertario y estos sujetos sociales mejoristas. Esto es, ¿de qué manera está disponible en el discurso del mileísmo o de la Libertad Avanza ciertas dimensiones para que los héroes del mercado, como es una de las expresiones del libro, se sientan interpelados, se sientan evocados por ese discurso del liberalismo libertario? Y finalmente, consultarte por el efecto de la pandemia en esto, en parte como catalizador de cuestiones que se vienen produciendo con anterioridad, ¿no? Hay una serie de periodizaciones que son hipótesis y son periodizaciones muy interesantes que sugieren los autores de algunos hitos que cada uno de ustedes podrá evocar de distinto modo, por la edad, por la experiencia, porque la vivió, porque le contaron, pero los 80s y el vínculo postdictatorial y la reunión de liberalismo postdictadura en torno a ciertos grupos políticos, también universitarios, los 90s, el menemismo, 2001, 2008, ¿bien? La experiencia del macrismo, Alberto Fernández. ¿Bien? El capítulo sobre los mejoristas creo que, a su vez, metodológicamente, incluye una serie de historias de vidas, de acompañamiento, de hacer trabajo etnográfico con estos jóvenes que participan de una sensibilidad que
no solamente se declina en La Libertad Avanza. Una cosa que dice Pablo, digamos, mejoristas hay de distintos signos políticos. Ahora, ¿por qué es particularmente intenso ese vínculo entre jóvenes mejoristas y La Libertad Avanza? En parte para explicar este éxito electoral, y pongo entre signos de interrogación, político también. Por ahora vamos con eso, seguramente después hay más preguntas. Muy bien, muchas gracias, Ezequiel. Primero agradecer a Juan Llosa por la invitación, el convite. Nosotros hablamos con Pablo en la radio a fines del año pasado y bueno, me pareció sumamente interesante la perspectiva de Pablo Semán con respecto al análisis de la actualidad, de esta actualidad tan reciente y que nos dio vuelta la cara, ¿no? Como un cachetazo muy fuerte. Adhiero a las palabras de Juan del comienzo, que decía que estamos como muy confundidos y muy angustiados por lo que estamos viviendo. Y me parece que este libro es sumamente necesario y oportuno, no oportunista, porque no es un libro que se haya hecho a pesar de que es instantáneo, digamos, que es oportuno justamente por el momento que estamos viviendo, porque lleva años de investigación, son personas, investigadores, profesionales, que hace años que vienen analizando el tema de la derecha en la República Argentina. Tal es así, bueno, que abarca desde el comienzo de la democracia hasta ahora, la militancia de los jóvenes de derecha, que incluso muchos de ellos estuvieron en gobiernos kirchneristas, ¿no? Eso es lo llamativo, que estuvieron, digamos, militando y han sido funcionarios de lo que se denomina el campo popular, y me parece que aborda y nos interpela para hacer una crítica sumamente necesaria, porque La Libertad Avanza no nació de un repollo ni de un día para otro, aunque así parezca, por el crecimiento exponencial y brevísimo que ha tenido, pero es una construcción que se fue realizando, y también porque la política argentina, con sus distintos abanicos y su centro socialista o peronista o de izquierda, de centro izquierda, digamos las distintas variantes hasta llegar a la derecha de Macri, ha cometido una serie de errores de no saber leer la realidad, que lo supo leer muy bien la Libertad Avanza. El tema de la democracia, del enriquecimiento desde el año 92-93, finales de la crisis que tiene la dictadura hasta que asume la democracia, no supo ver, no supo enriquecer, creo que hace, y muy bien lo narra el libro, que nos hace llegar hasta el momento que hemos llegado. Quiero agradecer una vez más, darles las buenas tardes, la oportunidad de invitarme y de presentar, para mí es un honor presentarlo a Pablo, y como lo importante es él, bueno, festejo que hoy estemos tantas personas acá y que podamos también, supongo, hacer preguntas para que él pueda desarrollarlas. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Primero, yo ni en mi sueño de megalomanía más grande pensé que iba a venir tanta gente, así que estoy agradecidísimo, impresionado. Hace 50 años que doy clase, pero cada momento que empiezo a dar una clase con un grupo que viene 15 clases antes, yo tengo todo tipo de síntomas, no parece, además, lo cual me juega en contra. Yo en este momento estoy muerto, pero bueno, vamos a tratar de hacerle frente a esto. Y les quiero agradecer a Juan y a los que organizaron, porque estuvieron todo el tiempo. Yo estoy desbordado porque esta semana hicimos 4 presentaciones y
y a veces me distraigo. O sea, hacer este libro se convirtió en un trabajo y parte de eso se descargó en Juan, que me tenía que seguir todo el tiempo. Y quiero agradecer al museo por darnos el lugar. Para mí es importantísimo. A Ezequiel, que hizo una lectura maravillosa, y a Fabiana, que además de que hizo una gran lectura, yo no la conocía, nos conocimos en una entrevista por teléfono y me impresionó la capacidad reflexiva que ella tenía, no la mía, y yo dije, bueno, estaría buenísimo que estuvieras acá. A ver, ya yendo más a las cuestiones y a una dinámica que quiero sugerir. Yo creo que si todos estamos acá no es porque hayamos hecho un buen libro, por más que pueda ser un buen libro. Inclusive porque Sergio Morrés y Martín Vicente, Ezequiel Saferstein y Melina Vázquez y Nicolás Berginger escriben muy bien, cosa que no es mi caso. Entonces, yo soy el terror de los correctores. Creo que va más allá de lo que pasa con el libro, ¿no? Entonces, a esta altura, después de, no sé, como 20 presentaciones y 300 entrevistas que habremos respondido entre todo el grupo, yo me doy cuenta que no es el libro lo que... podemos hablar a partir del libro, pero hay otra cosa que está pasando, ¿no? Que tiene que ver con lo que decía Juan, que es metabolizar algo que creo yo, para la mayor parte de los que están acá, resulta dificilísimo, ¿no? Yo no quiero hacer el supuesto de que no haya nadie que haya votado a Milei y que el que lo haya hecho con entusiasmo. De hecho, digamos, uno de los orgullos que tenemos del libro es que nosotros no rompimos ningún lazo, no traicionamos ninguna interlocución con nadie. Todo el mundo sabe quiénes somos. Los libertarios dicen, estos pibes son zurdos pero no se entienden. Y creo que para un antropólogo eso es fundamental, ¿no? Porque aparte todo el mundo trabaja en general con las tribus que le gustan, y yo desde hace 40 años que trabajo con las que no le gustan a nadie, por más que yo tengo muchísimo respeto y encanto con muchas de esas tribus, por empezar los evangélicos, que por ahí haya algún creyente acá. Pero estamos en general, 99,9%, por lo inasimilable de un resultado electoral, que es el punto cúlmine de un proceso político, ¿no? Y entonces, y esto tiene que ver con la dinámica, parece que voy a hablar mucho, pero voy a intentar no hacerlo. Quiero dejarlas pendientes las preguntas, pero no porque no sean importantes, sino para retomarlas en las que podamos recoger del público y que yo vaya respondiendo, porque creo que mi conclusión de todo este proceso después de que salió el libro es que de alguna manera, no solamente yo, no solamente mis colegas, sino una serie de personas que incluso pensamos muy diferente, estamos impulsando un proceso de renovación de ideas, figuras y repertorios políticos. Y que si no hacemos eso, todo esto va a ser menos asimilable todavía. Porque, para ir a una de mis frases hechas por mí para ser hechas o dichas, probablemente, digamos, lo que estamos viviendo políticamente es una tragedia, ¿no? Y lo digo con respeto incluso por si hay alguien que votó a Milei. Yo no tengo la más mínima duda de que esto, no importa cómo termine, va a terminar muy mal.
Y en ese sentido pienso que la Argentina no se merece esto, pero los responsables políticos de haber llegado a esto se merecen a Milei. Y yo me considero parte de los responsables políticos. Obviamente que no me considero tan responsable como otros, pero yo soy parte. Por eso toda esa cosa autorreflexiva que ves es, yo no solamente estoy diciendo es culpa del otro, es culpa mía también. Para pensar, para decir una cosa es, y esto quienes vienen de las ciencias sociales tenemos que poder decírnoslo en la cara, es, somos los cientistas sociales que no saben en qué sociedad viven. Porque si este libro es el único que salió, porque oportunistas somos todos, y no hubo nadie que fuera oportunista, era porque nadie lo veía venir, aunque a mí del título eso, varias cosas discutiría, ¿no? Pero, no sé, Sergio y Martín tienen una hipótesis política sobre la importancia de las derechas en Argentina que abarca un periodo muy largo y que era importante estudiar eso porque de eso iba a venir y lo tienen desde los años 2000. Y yo tengo una hipótesis política no académica, desde 2012 que lo escribí y me costó sangre, sudor y lágrimas confrontar, ya no políticamente, sino en términos de relaciones horribles, de violencia, de decirle al kirchnerismo, todo lo que ustedes están dejando afuera se va a poner contra ustedes bajo el nombre del Frente Amplio de la Libertad. Está textual en un sujeto en plan de nacer, donde ellos decían, ahí no hay un sujeto, y algunos decíamos, ahí hay un sujeto que se está construyendo, ¿no? Entonces, esa idea para mí es importante. Estamos viendo una tragedia, hay responsables de esa tragedia. Quiero decir algo que aprendí a decir en pos de dar aliento, porque yo tengo la fama de ser pesimista. Si a mí el 24 de marzo del 76, que quiero decir además, me agarró en la rampa del Colegio Belgrano, con mi mamá yéndome a buscar, sonándole el despertador, porque no dormíamos hacía 3 años en la misma casa, y con todo el mundo diciendo qué carajo pasó, y nos fuimos ese el 27, el 28, el 29, yo no me acuerdo cuándo nos fuimos. Bueno, si a mí en esa época alguien me decía, Videla va a terminar preso y enjuiciado, yo hubiera dicho, esa persona está loca. Entonces, yo quiero creer, y no es que elijo creer, pero teniendo en cuenta las experiencias de la historia, creo que esto va a pasar. Va a haber muchísimas pérdidas, esto no va a ser sin pérdidas, dolorosísimas, gente que no puede comprar remedios, sueños que se caen, eso va a ser horrible, pero también va a pasar, ¿no? Y justamente renovar ideas, repertorios y figuras de la política tiene que ver con que esto pase. En ese contexto perdón que lo hice un poco largo, pero quería tomar el centro del esfuerzo del libro para ya sí pasar a las preguntas y retomar las que me plantean Ezequiel y Fabiana. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Esto es una emergencia que en principio parecería tener 2 años o 4. Qué sé yo no sé, yo hay una banda de punk o de hoy, para hablar específicamente del género, que la vengo siguiendo hace 6 años y que venían cantando mi ley es mejor, mi ley es mejor. Es una cosa medio ska, que la armonía que estoy intentando imitar ahora después rompe en una cosa muy, muy punk, ¿no? Y todo eso no estaba en los objetos de las ciencias sociales, ni en las revistas, ni en el periscopio de nadie, pero estaba, ¿no? Y eso era una reacción en lo inmediato a los problemas que había traído la respuesta que se le dio en 2001 a la crisis del orden de la convertibilidad.
una reacción a la respuesta del 2001. Pero hay un largo plazo mayor, por eso yo creo que muchos dirigentes se merecen a Milei, pero no es solo culpa de ellos. Vamos a hacerle pobrecitos, pobrecitos, que es, hay un paño de fondo contra el cual es muy difícil actuar y que determina este tobogán en el que estamos, que es, hay una crisis del Estado, sobre todo en Occidente y específicamente, diría yo, en América Latina y muy marcadamente en Argentina. Esa crisis del Estado tiene por lo menos 3 componentes, que es, el capital va más rápido que los estados, abarca más. El Estado, como dicen en Brasil, con una metáfora un poco bestial, pero creo que gráfica, el Estado pedalea en el chucrut, no hace pie. Está en una ciénaga. Cuanto más se mueve, más se hunde. Y eso es independiente de la respuesta que se dio en los 2000. Segundo, la información, la producción de sentido queda cada vez más por fuera del Estado. El drama de los maestros, el drama de los profesores, el drama de los padres, de que la socialización secundaria, digamos, la que uno tiene cuando sale de la familia, o incluso la socialización primaria, está intervenida por aparatos externos que proveen contenidos, ¿no? Y no solo son las redes, porque para dar un ejemplo, en el libro nosotros llamamos mucho la atención, de la mano de Ezequiel, sobre cómo una lectura crítica de la cultura dominante en los últimos, entre los años 2000 y 2010, apareció en el mercado desafiando al Estado y le ganó. Y por eso, y eso no es solo argentino, digo, en Francia, donde se inventaron las vacunas, hubo dificultades para impulsar la campaña de vacunación. Pero en Argentina ya había pasado que la historia oficial que había consagrado el compromiso entre la academia y el menemismo, que hay que decirlo que lo hubo, esa historia social esa historia oficial fue desbordada por el mercado. En aquella ocasión, el mercado se volvió nacional popular. Así que hay que tenerlo en cuenta a la hora de reflexionar sobre las cosas que se dicen sobre los medios. Y en tercer lugar, esa crisis del Estado tiene que ver con que, sí, todos podemos decir que queremos el imperio de la ley, pero cada uno de nosotros quiere ser incluido en la ley como quiere. Y está bien, además. O qué sé yo, quién soy yo para discutir eso. Lo único que puedo decir yo es que el Estado está subvertido por los sujetos, por la circulación del sentido, la producción del sentido y por la economía. Entonces el Estado no es el que era, ¿no? Y entonces buena parte de esta respuesta en que consiste la libertad avanza tiene que ver con esa crisis. Y tiene que ver con una especificidad latinoamericana y argentina, que además Argentina no tiene los topes que tiene la situación italiana, española o de ningún país de Europa. Y Argentina tiene una sociodemografía que hace que todo esto tenga una caja de resonancia mayúscula, ¿no? Yo sé que no todos los que están acá son especialistas en ciencias sociales y no todos son tan viejos como yo como para recordar que la vieja sociología latinoamericana, de la mano de José Nun o de Guillermo O'Donnell, sabía que el problema del fracaso del capitalismo argentino, fracaso en incorporar gente, qué sé yo, hubo gente que se benefició de eso, creaba un tipo de dificultad específica a la democracia. Bueno, hoy estamos en la acumulación de los tiempos largos de esa crisis, de los tiempos medios de esa crisis y de los tiempos cortos de esa crisis. En Milei se anudan esas 3 temporalidades y me voy callando la boca. Yo sé que a algunos les va a resultar difícil preguntar, me puedo montar en las preguntas de ellos, pero yo
partiendo del supuesto que no estamos acá solamente por un libro, me parece importante escuchar las preguntas, las que podamos, obviamente, cada uno tendrá preguntas y yo no voy a poder ni responder a todas las que hagan, ni que se hagan todas las que ustedes quisieran. Así que me callo un poquito y me pongo a conversar. Gracias Pablo. Bueno, yo voy a ir dando la palabra a quien quiera hablar y paso el micrófono. Siéntanse todos libres de decir lo que quieran, siempre que sea con respeto. Hola, buenas tardes. Es cortita la pregunta, pero ¿no pensás que es la forma en que se construyó esa corriente de opinión y ese consenso en torno a la figura y las ideas de Milei, no es mucho más liviana y ágil que la forma en que se intentó construir una corriente de opinión en torno a las ideas de centro izquierda o de izquierda, que son mucho más ideologizadas, mucho más pesadas, digamos, ¿no? Digamos, es una percepción y ahí va la pregunta. ¿No es mucho más fácil en este clima de época que esa adhesión corra como algo, como un sentido común? No, que alguien más pregunte. Mi pregunta tiene que ver con sucesos anteriores. O sea, hay un resultado electoral en el año 2003 donde entre el menemismo y entre López Murphy llegan a un 45% del electorado. Entonces yo creo que eso sería bueno analizarlo en esta construcción de la derecha que nos sorprende y no nos sorprende tanto. Buenas tardes. Quería consultar primero con respecto a lo que sería el sujeto social de los mejoristas, preguntar cómo sería un poco, cómo estarían, digamos, de alguna forma como localizados, por ejemplo, por así decirlo, o segmentados por regiones, por ejemplo. O sea, por ejemplo, no sé cómo sería, por ejemplo, en determinadas provincias, determinadas regiones, en la zona norte, en la zona sur, y también, digamos, por lo que sería también, hablando del caso de la demografía, si es urbana, rural, eso por el estilo también sería interesante. Y también preguntar, que creo que también puede ser algo sencillo, pero sigamos acá, cuando se refería recién usted al término de mercado, también de alguna forma estaba asociada a la idea de sociedad civil. El mercado asociado también como, o en cierto modo como un sinónimo de sociedad civil, si también se refería a eso. ¿Tenés alguna hipótesis o algún estudio de por qué en Córdoba sacó la cantidad de votos que sacó en el balotaje Milei, casi el 75%? Quiero retomar las preguntas y lo voy a hacer, eso me va a permitir retomar lo que dijeron antes Fabiana, Juan y Ezequiel. Voy a seguir un orden que me es más cómodo y sobre todo para tratar de mostrar alguna cosa. En el libro, además de que inscribimos este sujeto en el corto, el medio y el largo plazo histórico de la Argentina, mostramos 4 mundos sociales de la Libertad Avanza, que no son todos los mundos sociales de la Libertad Avanza, son unos mundos sociales que son muy demostrativos, que nadie tenía vistos como tales, y que servían para confrontar con la hipótesis de que solo eran jóvenes vírgenes y nerds, ¿no? Y varones y otakus. Y en esos 4 sujetos sociales, bueno, o en esos 4 mundos sociales había primero una historia de muy largo plazo ideológica, donde se termina fusionando ideológicamente élites liberales y nacionalistas. Entonces no sirve toda esa queja de pero dicen que son liberales pero son nacionalistas, o dicen que son nacionalistas pero son liberales. Bueno, en la historia nunca se repite ni como farsa, y el liberalismo también fue una síntesis y el nacionalismo también fue una síntesis, y esto es una síntesis. Y hay una fusión por abajo de electorados que son como un caudal sociocultural, o un caudal que expresa una transformación sociocultural que se manifestó en la elección, siendo trabajado por muchas cosas, como por ejemplo
por la dinámica de organización política juvenil en la cual unos jóvenes decidieron, bueno, nosotros vamos a ser los peronistas, los peronchos del liberalismo y vamos a salir de la endogamia y del elitismo en que viven los liberales del PRO. Y es así, se llenó de jóvenes de sectores populares, incluso en sus élites. Incluso hoy yo que dialogo con gente del PRO o de la Libertad Avanza en el gobierno, sé muy bien que se ven como de mundos diferentes, ¿no? Y eso es el resultado del éxito de esa operación que ellos hicieron. Y hay una operación que hubo en la cultura de masas, que sirvió para canalizar, darle sentido, conducir un descontento emergente que tenía mucho tiempo. Y hay un trabajo de Nicolás Walsinger y mío sobre cómo eso fue captado por una parte de la sociedad, y ahí aparecen los famosos mejoristas, de los que varios hablaron porque leyeron, pero nosotros usamos la expresión mejoristas para hablar de un montón de gente, preferentemente jóvenes, pero no solo jóvenes, que hoy no espera nada del Estado, pero sí espera progresar. Tradicionalmente progresismo quería decir una creencia, muy tradicionalmente, una creencia en la mejora y en la evolución social, pero con un papel del Estado en eso. Y no estoy hablando del estatismo ni desarrollista ni peronista, sino del Estado higienista, ¿no? Y alguna vez me pasó de escuchar en mi trabajo de campo que alguien decía, esta persona es progresista. Y yo me di cuenta que no estaban hablando de si era más o menos de izquierda, si era más o menos liberal en la cultura. Estaban hablando de que era una persona que le interesaba progresar económicamente. Entonces me pareció mejor pensar la categoría de mejoristas, y algunos de ellos creen más en lo colectivo, otros menos, pero son en realidad los informales, el 50% de la economía, el 50% de la población económicamente activa, que por qué no se iba a pensar que ese grupo iba a tener una posición específica en el universo simbólico, identificarse de una determinada manera, orientarse de una determinada manera. El voto de Milei es mucho más que el voto mejorista. Los trabajadores de Rappi no son solo mejoristas, los votantes de Milei no son solo trabajadores de Rappi, y es un mundo social. Y esto viene por un par de preguntas que hicieron. Nosotros no tuvimos la oportunidad de escribir, aunque algunos datos teníamos, sobre lo que ocurría en las provincias. Y había otros motivos. El de la seguridad era enorme. En el proceso electoral, que fue instituyente, todos creemos que los procesos electorales expresan ideologías previas. En Argentina no, y mucho menos cuando el proceso electoral dura un año y la gente termina votando 9 veces. Porque vota en los 3 niveles, 3 vueltas. El proceso es instituyente, entonces fue el propio proceso electoral que activó la aparición de sensibilidades políticas que no existían antes. Y entonces, aparte de los mejoristas, aparte de los que unos colegas llamaron punitivistas, los rebeldes punitivistas, también está algo que tuvo el contenido de una rebelión federal. Por más que yo pueda decir hoy, Milei es un unitario de provincia, pero hubo una reacción de una parte de la Argentina contra el funcionamiento de ustedes lo saben más que yo, del centralismo, el centralismo realmente existente de la República Federal. Digo esto para responder un poco a algunas cosas que ustedes planteaban, que es, creo haber avanzado un poco en qué son los mejoristas, lo quiero retomar, pero también hay otros motivos para el voto a Milei que todavía no lo sabemos del todo, o los que sabemos en algún grado
no los pudimos, no tuvimos el tiempo para escribirlo. Nosotros escribimos, yo le planteé al grupo que hizo el libro de hacerlo en mayo y lo entregamos en agosto antes del resultado de la elección, y lo único que cambiamos fue el primer párrafo. Para nosotros lo que importaba era que el mileísmo iba a ser importante, ganara o perdiera. Y en todo caso era el libro que no queríamos tener el éxito de editar un libro sobre que Milei ganara. Bueno, sobre estos mejoristas, sobre estos progresistas centralmente en lo económico y en cuanto a su vida, cabe integrar algunas cosas que plantearon el amigo que habló desde ahí, que no lo perdí de vista, y algo que planteaba Ezequiel, que es el mileísmo habla de sí mismo, y sobre todo los jóvenes, como si hubieran remontado una dominación simbólica que tenía el kirchnerismo, ¿no? Y le llaman a eso batalla cultural, y yo diría, tal vez hayan leído mejor a Gramsci o entendido, o es más sintónico con el espíritu de la obra del marxista italiano, eso. Pero yo le pondría no es que remontaron y fueron contracorriente. Más bien, justamente, y esto es polémico y ofrezco mi corazón para que hagan un ritual azteca y me lo saquen y se lo coman crudo, era una respuesta a una muy mala comprensión de la batalla cultural según el kirchnerismo. Porque el kirchnerismo adoptó, y muchos aliados, e incluso no aliados, entendieron batalla cultural algo que era pedagogizar, evangelizar, dar visiones oficiales, empoderados por estar en el Estado. Casi yo diría la batalla cultural, según los oficialismos de los últimos 20 años, esto incluye también el macrismo, era patotear a las sociedades del Estado. Las cosas son así. Así es la historia, así es la vida, así es el mundo. Punto. Y en general lo que pasa con los subalternos de todo tipo, no solamente los campesinos, los pueblos originarios, las mujeres, los movimientos sociales de la economía popular, sino todo lo que tiene una relación de subalternidad con el Estado, es que, y la respuesta de los subalternos es, y yo digo que sí, si este tipo tiene poder, ¿cómo lo voy a contradecir? Y la siguiente respuesta a esa actitud del Estado es, yo te doy una puñalada trapera cuando pueda. Porque en cuanto vos te distraigas, en cuanto vos estés en ruina o en crisis, yo te traiciono, ¿no? Entonces, se generó una relación de simulación de aceptación, de incomodidad. La verdad es que la batalla cultural es otra cosa, es disputar desde la sociedad civil. Entonces, ni el mileísmo dio vuelta a tantas cosas, ni había una gran construcción de un nuevo sentido, aunque parecía que sí. Y por eso, vuelvo, y perdón que hable un poquitito para el gremio de las ciencias sociales, víctimas, prisioneros de la cámara de eco y de la burbuja, creíamos que nuestra versión de la historia era la dominante o más amplia de lo que era, y finalmente resultamos ser los cientistas sociales que no saben en qué sociedad viven. Porque finalmente, ¿no?, tanto estudiar a Foucault y tanto defender a los pibes chorros, pero las ciencias sociales van con el patrullero, ¿no? Aunque digan que no. Entonces, en la sociedad civil, que ni había cambiado tanto por la batalla, por el patoteo cultural desde arriba, ni tuvo que cambiar tanto con lo que hicieron los jóvenes mileístas que se creen victoriosos, estaba haciendo emerger sentidos nuevos. Había la base de una producción hegemónica, palabrita
fetichizada por todos nosotros. Si algo había agregado Gramsci a la teoría social, y perdón que me ponga en profesorcito, era entender que la sociedad civil no era solo el mercado, que la sociedad civil era el lugar donde se producía sentido. Y bueno, esa sociedad civil de productores separados unos de otros, sin contratos, precarizados, corriendo detrás de la inflación, generó el sentido del mejorismo y generó algo que yo diría, esa es la ideología de las bases del mileísmo, el mejorismo, surgido de esa vida social, un poco a distancia de los llamados ideológicos del Estado y otro poco a distancia de los llamados ideológicos de la derecha. Y eso es lo que se fusionó como electorado, además, que yo dije antes. La fusión de los electores ha sido mucho más importante que la fusión de los políticos de la derecha. Ya no tiene sentido hablar del 30 y del 26, que son cuentas de politólogos, que son probablemente los más fracasados de los cientistas sociales. Guarda con nosotros, que no nos pongamos tan contentos. Porque Patricia Bullrich construyó su caudal queriendo parecerse a Milei. Y por eso el 24 fue automáticamente a la suma de Milei. Pero yo digo, esa es la ideología, el mejorismo, la expectativa de progreso económico, de creer mucho en el propio empeño, de tener en cuenta el valor del esfuerzo cotidiano. Son como, tienen un sentido físico de la experiencia económica, aunque estén sentados en una oficina. La idea de agarrar la pala no es menor, ¿no? Bueno, esa ideología, que yo puedo extenderme un poco más, es la ideología del electorado de Milei, y yo usé a ese autor que vos citaste para decir, una cosa es la ideología de las bases electorales del partido y otra cosa es la ideología de los dirigentes del partido. Hogarth, el autor que él citó, lo usaba para decir, los dirigentes del Partido Laborista piensan una cosa, los obreros laboristas piensan otra. Y más o menos se conectan, pero más o menos, tampoco es que es lo mismo. Sí, ahí influye la literatura de autoayuda. Yo quería leer una cosita. Perdonen porque quiero leerlo, pero me va a llevar un procedimiento técnico. Lectura de tarot popular político-terapéutico. Espacio de escucha para el autoconocimiento, la puesta en palabras y la reflexión sobre el presente, el pasado, la vida cotidiana y lo que vendrá. Perspectiva de géneros comunitaria y de salud mental. Teléfono 33 45 no sé qué, Santi. Quiero decir, el mundo del esoterismo, de la creencia, yo he hablado de la izquierda horoscopera y probablemente muchos de acá lo sean. El mundo de gente que cree en un orden sobrehumano, influyendo sobre lo humano y en los humanos haciendo prácticas que vinculan un mundo y otro, el patrimonio de eso, o el monopolio de eso no lo tiene la derecha. En nuestra civilización contemporánea todos nos vemos obligados a impostar fuerzas del cielo, a impostar que nos asisten fuerzas del cielo. Lo de Milei es poco extraño, y lo de la autoayuda, hay autoayuda financiera, hay autoayuda para estudiar mejor, hay autoayuda tarot terapéutico nacional y popular. Lo que quieran hay en esa clave. Inclusive hay mundos religiosos católicos y o evangélicos que se aproximan a esa sensibilidad, donde la relación con lo celestial está mediada fuertemente por el individuo. Y la presencia del individuo y lo que llamamos individualismo, creyendo que decimos algo, bueno, es algo muy fuerte. Yo no creo que todos los individualismos sean
personas avaras, capaces de vender a la madre para progresar, ¿no? Acá debe haber algunos cuantos que compiten por beca de CONICET y ese es un criterio hipercompetitivo. Y ninguno de ustedes diría, de los que son becarios de CONICET, ay, a mí me la regalaron a la beca, ¿no? Todos cuando defendemos nuestras becas decimos, no, a mí me la dieron porque soy un genio. Entonces, tampoco el individualismo, ni sé si es tan malo, ni sé si es único, y no es exclusivo de los pibes mejoristas, que a su vez tienen colectivos de referencia, pero no son las instituciones que fracasaron tanto como las dirigencias políticas. En esta elección, el presidente de la sociedad rural quería votar a Massa, los productores agrarios votaban otra cosa, el Papa dijo una cosa, los católicos votaron otra, ¿no? Entonces las afinidades se produjeron más complejamente, ¿no? Bueno, redondeo un poco esto porque, pero digo, el caudal electoral de La Libertad Avanza se vino produciendo a partir de esas mediaciones, a partir de un cambio en la sociedad civil y efectivamente, como dijo ahí atrás el amigo, esto venía de hace mucho tiempo, porque sí, en 2007 ocurrió una cosa clave, que es que se anudaron en un mismo movimiento lo que venía del Menem y López Murphy, la convertibilidad, con las reacciones contra las respuestas que estaba dando en ese momento el kirchnerismo, y que fueron de ahí en adelante todas de derecha. Ganó de Narváez, ganó Massa corriendo por derecha a Cristina, ganó Macri, volvió a ganar Macri, en el medio de un desastre total que en cualquier caso hubiera terminado incendiando el capital electoral de Macri, se va con un 41% y le gana el kirchnerismo en la promesa de un falso giro al centro. Y después pierde de nuevo en el 2021 con la derecha, en gran parte, y nuevamente en el 2023. Así que sí, se anudó todo eso. Esa es la expresión electoral de esa transformación social, de ese mundo de la economía informal y de la autonomía que se fue volviendo en buena parte, no solo, pero en buena parte mejorista, y donde sí hubo, digamos, una recreación de una hegemonía. Tal vez me haya olvidado de incluir algo en este relato, o no haya podido, qué sé yo, por ahí me lo olvidé porque no podía. Pero... de Córdoba. Gracias por controlarme. Es verdad. Bueno, yo lo primero que diría sobre Córdoba, que eras vos, me acuerdo, es que ya había habido un 80% de voto a Macri, o sea que disminuyó el voto a Macri. Pero mi hipótesis más general, todo lo que dije, creo que ayuda bastante a pensar lo de Córdoba. Después, cosas más específicas no tengo. Y había, vos eras, ¿no? El que preguntó por la segmentación. Vos, perdóname. Mira, el tipo de trabajo que hacemos nosotros, que no es en este texto específicamente, o no es lo que yo para mí etnografía es vivir 5 años con la gente. No puedo hacer de todo una etnografía. Tengo espíritu de etnógrafo, me relaciono etnográficamente, tengo giros interpretativos de etnógrafo, pero esto lo hicimos haciendo una versión sensata del focus group, que es un método de mierda. Pero con gente con sensibilidad etnográfica funciona un poco mejor. Y ese método, nosotros no tenemos hipótesis estadísticas, pero no quiere decir que no sean rigurosas. Hay ciertos puntos de conflicto que uno los ve y dice, acá está cambiando algo y esto se va a llevar puesto tal cosa. Y entonces, es muy valiosa esa información y no necesita estadística,
De hecho, los encuestadores con estadística no pudieron prever el resultado y el grupo trabajando de forma exclusivamente, digamos, cualitativa, pudo hacerlo. Hay que dejar de fetichizar el valor de la estadística, por más que yo tengo formación de sociólogo y me encanta la estadística y la uso, pero no nos servía acá para microtargeting y todo eso. Y algo que me olvidaba, perdón, y que es importante, y a los fines de todo este argumento también, la pandemia fue un desastre político. La pandemia fue el anudamiento del corto, al largo y al mediano plazo en una experiencia. Yo creo que todavía nosotros no tenemos idea de lo terrible que fue la pandemia, incluso para nosotros mismos. Pero, a ver, se perdieron ahorros, empleos, patrimonios, ingresos, trabajos y vidas. Y yo creo que hay un tema clave que ni se nombra y que habría que nombrarlo, yo por eso quiero insistir en esto, que es todos nosotros que somos afines a las políticas de memoria y entendemos el drama de los desaparecidos y qué sé yo qué, no nos hemos hecho cargo de entender que hubo gente que no pudo velar a sus muertos. Y junto con eso, todavía no hemos pensado, tanto que hablamos de hegemonía, de batallas culturales, de construir los títulos, los zócalos de los diarios y qué sé yo qué, y de ver en qué lenguaje, y no me refiero al inclusivo, está escrito algo, y no podemos, digo desde las ciencias sociales, sé que es un público mucho mayor, pero quiero hacerme cargo de esa responsabilidad, de las consecuencias terribles que debe haber tenido en el universo mental de la gente haberla distribuido entre esenciales y no esenciales. Vos sos esencial, vos no sos esencial. Cuando esa decisión terminaba arrojando a una persona a un nivel mayor de pobreza, a perder patrimonio, empleo, ingreso, ahorros, trabajo, que casualmente, aparte, eran los informales, porque esa fue una decisión estadocéntrica tomada por personas estadocéntricas. Entonces, todos los que creyeron, yo creí en los primeros días de la pandemia, después hice otra cosa, pero no importa, en un momento lo creí, fui parte de eso, que la cuidadanía era una buena idea. No tenemos idea del error que cometimos en eso. Yo a los 3 meses estaba escribiendo otra cosa, pero no importa. Haber aceptado esa idea de gobierno de científicos y todos no, nos apoya. Un desastre. ¿No? Entonces la pandemia obviamente hizo morir de bronca y de odio a mucha gente que fue afectada por este sistema de decisiones. Más allá de otra cuestión que es muy importante y tan importante como esta, que es que la pandemia puso al rojo vivo la crisis del Estado que yo decía al inicio. Porque la estructura del virus hacía que el contagio, la letalidad, los cuidados, las vacunas e incluso el periodo de recuperación fueran 5 cuestiones discutibles, controversiales, justo en un mundo que todo lo vuelve controvertible. Digamos, estamos discutiendo si la Tierra es plana o no. Esto, que era mucho más dudoso, era mucho más controversial, cualquier cosa que hiciera el Estado iba a estar mal. Y eso lo digo en general, no solamente en Argentina. Y cualquier cosa que hizo el Estado estuvo mal. Pero en Argentina eso se hizo en un momento con la expectativa de que por el fuero sanitario retornaba el Estado, ¿no? Y que iba a nacer el Ministerio de Salud inglés de la mano de la pandemia. No pasó nada de eso. Bueno, ¿más preguntas?
Uno de los puntos más fuertes de las nuevas derechas quizá es esa capacidad de apelar a grupos y públicos que parecen ser muy distintos entre sí, que no comparten muchas características, y el universo de lo religioso no escapa a ese punto fuerte que tiene. Vos dijiste en muchas entrevistas que el voto evangélico no existe, y estoy de acuerdo con eso, pero una de las capacidades que parece haber tenido la Libertad Avanza es la posibilidad de apelar a públicos religiosos muy distintos entre sí, que no se habían conectado antes, específicamente grupos evangélicos conservadores, grupos católicos conservadores y judíos conservadores. ¿Dónde crees? Bueno, de hecho Frigerio hace poco habló de milenarismo como una especie de mesianismo de Milei. ¿Dónde crees que radica la efectividad de ese discurso? Y preguntarte si crees que hay alguna manera de desandarlo, porque sabemos, y vos también decís mucho, que no todo lo evangélico es conservador, no todo lo católico es conservador, etc. Hola Pablo, quería hacerte dos preguntitas. Una, bueno, tu último capítulo, el que escribís con Nicolás, me hizo acordar al libro de Paul Willis, Aprendiendo a Trabajar. En ese sentido, preguntarte si podría tener como subtítulo algo así como cómo los informales eligen, porque está puesta, ¿no? Digamos, facilitas mucho la comprensión de cómo se piensan y cómo eligen esos mismos los trabajos que hacen, ¿no? Entonces, cómo los informales o los hijos de la desproletarización, podría ser, eligen trabajos informales. Pero, digamos, pensaba que en el caso de Paul Willis había toda una cultura obrera, digamos, un discurso de clase también. Entonces me preguntaba en los mejoristas, ¿cómo aparece la clase? ¿Cómo aparece el antagonismo? Porque la clase, la idea de clase social... los mejoristas, ¿cómo piensan el antagonismo? Porque me parecía que en algún sentido en el libro está como una oposición entre, digamos, esa ideología mejorista, esa ideología práctica, por decirlo así, con una tensión hacia el discurso, ¿no?, de la patria es el otro, lo colectivo, ¿no?, toda la vertiente comunitarista. Y me preguntaba si no es también un elemento como importante en esa tensión la disolución del antagonismo, digamos, ¿dónde está puesto? No lo encontré, digamos. Y la otra pregunta era como un ejercicio hipotético si Axel Kicillof te invitara a componer esta melodía nueva, ¿no?, después de tu trabajo de campo, que me parece un libro súper imprescindible, necesario, porque nos ayudas a comprender. En eso creo que desarmas sentidos comunes y te animás a decir cosas, y el resto de los autores que tensionan al propio discurso académico y progresista, en el sentido no de los que nos interesa progresar económicamente, sino el otro. Digo, tres cosas que podrían ser parte de interpelar esa sensibilidad que lográs reconstruir, digamos, que el libro muestra muy bien, que puede estar pensada como mejoristas, pero digamos más allá, ¿no?, en las otras dimensiones de la vida social que reconstruye el libro. Hace un rato, cuando empezaste a charlar, mencionaste algo en relación a la crisis del Estado, a una posterior dificultad que se presenta en la democracia. También hablaste sobre un momento de fracaso del capitalismo. En ese marco, en Argentina, sí. O sea, en ese marco, con esos tres elementos tan importantes para nuestro tiempo presente, la pregunta sería ¿qué pasa con las categorías de izquierda y derecha? ¿Hasta qué punto crees que siguen funcionando y sirviendo para pensar el presente? Creo que hace un día o 2 días estuviste charlando en Rosario con los pibes de Cabaret Voltaire. No sé si pudieron conversar una propuesta que ellos tienen en un newsletter muy interesante, en donde proponen reemplazar el cuadrante liberalismo, autoritarismo, izquierda-derecha por progresismo, conservadurismo y élite y de masas. ¿Qué pensás de esa propuesta y en general, digamos, de las categorías de izquierda-derecha, si siguen funcionando, no, hasta qué punto? Porque
las tres preguntas tienen que ver con cosas que están en el libro, pero tienen que ver con qué hacer, ¿no? Y cómo pensar algunas cosas o cómo proponer ciertas cosas. Voy a empezar por lo que me resulta más fácil, como lo digo casi rutinariamente, por ahí sea o medio cliché o medio desordenado. Con la cuestión de la religión hay varias cosas. A ver, los grupos evangélicos y los grupos católicos, para mí no son, o sea, no pueden pensarse como conservadores, como grupos, o sea, sí, está la Fraternidad Pío XII, que es conservadora, y debe haber alguna iglesia evangélica, digamos, que tenga, pero los mundos religiosos, claro, imaginados por ateos, ¿cuántos de acá son creyentes y van a un culto religioso cristiano? Levanten la mano. Bueno, es por eso que las ciencias sociales no saben la sociedad en que viven. Entonces, nosotros hablamos de los religiosos sin tener la más mínima idea de qué carajo es una religión. Tenemos una idea iluminista sobre la religión, que es que, en general, todos los agentes religiosos son verticalistas y las organizaciones religiosas funcionan con una verticalidad perfecta. Cosa que no, digamos, en el catolicismo se puede hacer cualquier cosa, pero no en cualquier momento ni en cualquier lugar. Y en el mundo evangélico diría que bastante, porque aparte la gente llega rota y resuelve una cosa, y el pastor le dice, bueno, andá a votar Milei, qué sé yo, por ahí dice eso, y el tipo dice, sí, qué sé yo, no lo voy a votar, o sí. Probablemente los católicos y los evangélicos votaron a Milei porque tenían, perdón que lo diga así, los huevos llenos, tanto como los ateos, que son minoría. Deben haber votado a Milei los católicos y los evangélicos en una proporción, digamos, mínimo del 54%, que fue lo que sacó a nivel nacional, por las mismas razones que alguno que sea espiritista, 3 budistas, que es lo que queda, y el 10% de ateos. ¿Cuántos ateos creen que hay en Argentina? Probablemente los más extraños son los ateos. Hay que dejar de mirar la sociedad y las religiones desde un punto de vista ateocéntrico, que imagina sobre las iglesias leyendas de terror, que puede ser que haya leyendas de terror, pero no son las que imaginamos. Yo, un poco porque soy un tipo influenciable, y quise conceder a la tesis de que había un voto evangélico, ¿no? Y escribí en la revista Crisis, estimo que va a haber un porcentaje, un desvío diferencial de los evangélicos. Lo dije en el 2021, me equivoqué, pero como un pelotudo, por concesivo, ¿no? Y aprendí, la verdad, hasta que no me muestren los números no lo creo. ¿Alguien vio pastores evangélicos llamando a votar a Milei? Bueno, ¿de qué iglesia? ¿Qué peso tienen esas iglesias? ¿Qué caso le hicieron los fieles? Todo eso no lo sabemos. Como nos gusta odiar a los evangélicos, queremos pensar que todos los pastores evangélicos son iguales, que todos los creyentes evangélicos hacen lo mismo y que aparte tienen un motivo específico para querer votar a Milei, que es un motivo satánico, que no sería el del resto de los votantes de Milei. Y lo mismo pasaría con los católicos. Yo creo que todos nosotros somos descriptibles por un meme que circula en internet, que en ese cuadrante de izquierda, derecha, que es más liberal, menos liberal en lo cultural, más liberal, menos liberal en lo económico, son 4 cuadrantes, hay un 25%. Nosotros somos el 25% que es menos liberal en lo económico, más liberal en lo cultural. Y entonces el meme, la broma, critica a los que están en ese 25%, diciendo que dentro de ese 25% hay un 12,5% que son radicales de ese punto, son los más estatistas y los más liberales en lo cultural. Y entonces, ¿cómo se representa en el mundo de ese 12,5%? Qué casualidad, coincide con los votantes de Grabois, ¿no? Y que imaginan como buenas las religiones que ellos quieren, ¿no? Se lo representan como el 12,5% restante del propio cuadrante, esos son derecha alternativa extrema, y el 75% restante, nazis. No, bueno, nosotros somos eso, y la verdad es que hay una diversidad enorme. El problema es que nosotros tenemos un checklist
de cosas para autoconsiderarnos buenos, de 50 o 60 o 70 características, todas sistemáticamente asociadas, que si uno no cumple una de ellas, ya pasa directamente a ser facho. Pero ese régimen de visión del mundo no sirve para ver el mundo, no sirve para cambiar el mundo, no sirve para relacionarse con la sociedad. Volviendo un cachito específicamente a lo de religión, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es que hay que asumir que en Argentina hay un 20% de evangélicos y va a terminar habiendo un 30% en no mucho más tiempo, en 10, 20 años, y que, no sé, salvo que piensen tirarlos al mar, cerrar las iglesias o prohibir que prediquen en el espacio público, tendrán que encontrar una forma de relación. Lo cual significará abdicar de ciertos puntos de vista establecidos que nos permiten decir que todo el mundo es nazi menos nosotros. Yo sé que vos no pensás eso, claro. Tenemos un problema grande con la diversidad religiosa en Argentina. Esto para los antropólogos y para los que se pregunten qué hacer de acá en adelante. Y el catolicismo también tiene, digamos, es importante. Igual la confesionalización del voto no funcionó. Lo más fuerte de tentativa de confesionalización del voto de la historia argentina de los últimos tiempos fue la tentativa del Papa de hacer votar a Massa. Y eso debería llamar a la desconfianza de la eficacia del Papa, por lo pronto en influir en elecciones en Argentina. Bueno, hay un temazo, ¿no? Por eso lo tomaba. El otro es la relación entre espacio público y religión. En el mundo occidental hubo una separación plena entre espacio público y religión, presumiblemente, bueno, eso habrá durado 2 años, ¿no? La secularización es la ideología de una runfla de científicos y políticos de las ciudades del Atlántico Norte y de algunas ciudades coloniales del Atlántico Sur. Después, los pueblos del mundo son más o menos cristianos, salvo en Noruega y Suecia, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que, si uno lo ve contemporáneamente, en el seno de la crisis del Estado, hay una tendencia que no es que tienen ni 10 días, ni 10 años, sino por lo menos 30, de los líderes políticos a investirse de potencias celestiales. Para decir uno que, porque, digo, como uno dice, este boludo, la fuerza del cielo, qué sé yo, bueno, Chávez. ¿No? Digo, para tener uno que sabemos todos. Para mí es un reflejo en parte de la crisis del Estado, como también el hecho de que todos nosotros nos presentamos, más allá del tarot y todo esto que leí antes, nos presentamos también investidos de potencias y nos vestimos con rojo y con botas y levantamos el puño en alto. Qué sé yo, no sé. Yo quiero recordar una historia personal que hace a Córdoba, que es que mi mamá en el año 73 le dijo a mi papá, que era el secretario general de la secta maoísta que dirigía: yo no voy a militar más con ustedes porque no entienden el peronismo y son machistas. Y mi mamá dejó de militar. Y dejar de militar para mi mamá significó intentar construir y ganarle a los fachos el cuerpo de delegados del hospital privado. Yo quisiera que la gente deje de militar como militaba mi mamá, ¿no? O que milite como dejaba de militar mi mamá. Y no se investiga de potencias celestiales. Yo veo que una descompensación entre las acciones militantes cotidianas y las invocaciones maravillosas que nos hacemos a nosotros mismos. ¡Wow! ¡La fuerza! Es un poco lo mismo que Milei con la fuerza del cielo. Digo todo esto para... Nosotros también padecemos de milenarismo, sin saberlo. Y en el caso de Milei, su milenarismo, hay algo específico que hay que atender, que es que su identificación con un agrupamiento judío
le permite caer bien a dos lados del cristianismo argentino, porque el antisemitismo popular desapareció o es mucho más débil. Ser judío significa para los cristianos católicos y evangélicos de la Argentina pertenecer al pueblo elegido. Ya quisiera mi abuela judía que le hubieran dicho eso cuando era joven, ¿no? O sea, los judíos que nos creemos hijos del pueblo elegido estaríamos contentísimos con haber recibido ese reconocimiento. Pero el cristianismo contemporáneo, católico o evangélico, concede mucho al Viejo Testamento. Y entonces el tipo, poniéndose en esa posición, está bendecido por los dos lados y no parece falto de ecuanimidad hacia el campo religioso, ¿no? Porque lo va a visitar el Papa, se junta con un pastor, pero digamos, su misticismo es cabalístico. Eso habría que tenerlo en cuenta para relativizar y al mismo tiempo especificar la relación con la religión y el problema de qué hacemos nosotros con la religión, ¿no? Porque no podemos dejar de mirar a la mayoría religiosa como si tuviese que adaptarse a... Obviamente hay más evangélicos que progresistas, además, eso, haciendo los números, ¿no? Kicillof, sí. Sí, yo... A ver, sí, yo creo que la sensibilidad de los cristianos de las clases populares hablaste de la justicia social, ¿no? En una entrevista grupal preguntaron qué era la justicia social y un chico dijo, justicia social es que si a mí me roban el celular y yo le pego un tiro, hay justicia. Entonces, digamos, una cosa es la ideología de los dirigentes y otra cosa es la ideología de las personas. Dominantemente yo creo que hay una sensibilidad hacia la justicia social, hay que ver qué es lo que se categoriza como justicia social ahí. Y en esa sensibilidad a la justicia social de evangélicos y católicos, a ver, es mayor en la red institucional católica y es un haz de cuentas en la vida institucional del catolicismo. No hay más, como todo el mundo estudia grupos religiosos extraños, nadie estudia parroquias. Yo me tomé el trabajo de estudiar una parroquia. La parroquia es un juego de simulaciones y hipocresías como en cualquier otro lado. Y entonces el individualismo... No por nada, la mayor parte de las parroquias la conducen los mejores vecinos del barrio. Uno puede decir doctrina social de la iglesia, justicia social, qué sé yo, pero cuando la señora que lee la liturgia se come las heces, las pitucas del barrio dicen, ¡ja, ja, ja, cómo lee mal! ¿No? En el mundo evangélico es al revés. La que lee mal es la pastora. Y si en lugar de leer se echa un zapucay a la hora de recibir el Espíritu Santo, que es algo que sería grasa en la Iglesia Católica, está bendecidísima. Y si el tipo es chorro y salió de la cana y mató a 3 tipos, pero ahora da testimonio de que está predicando, es mejor todavía. Entonces yo diría, si es por contener a los de abajo con un sentido práctico de justicia social, lo hacen más los evangélicos, aunque no hablen de la justicia social. Es complejísimo. Y encima está todo esto del mejorismo que nos atraviesa a todos. Porque somos todos emprendedores. Emprendedor se transformó en una categoría moral, incluso en el mundo religioso. Una categoría moral positiva. Voy un poquito a lo que vos me decías, un poquito, porque lo estoy haciendo largo. A ver. Mira, hay una cosa que yo quiero subrayar de lo que vos decís que creo que nos sirve a todos. Yo hablo con los dirigentes de la provincia de Buenos Aires, aclaro, no es que si me invitan, pero todos nosotros hemos pasado en estos meses, en estos años, en estos tiempos, por la pregunta, mejor que esté parado, ¿no? Porque si siendo lo enano que soy estaba sentado,
nos hemos preguntado cómo interpelar, ¿no? Como si el problema fuera cómo interpelar, que es qué decirle a esa gente para que me haga caso a mí. Bueno, yo pienso que hay dos problemas ahí. Uno es, si nosotros no asumimos que nuestros puntos de vista reflejan los puntos de vista de una minoría clasista y combativa contra la gente, ¿no? Si nosotros no nos despojamos de esa piel absurda, no vamos a poder interpelar a nadie porque no vamos a entender qué está pasando. Doy un ejemplo. En una estación de INTA en el norte de Argentina, unos tipos estuvieron 15 años diciéndole a los campesinos, ustedes tienen que empoderarse. Y cuando llegó el 2015, los campesinos que estaban también con la pelota llena del verso progresista y habían votado a Macri, escuchan al dirigente de la estación de INTA decir, por última vez, aclaro, los indios y los campesinos no pasaban del porche, se quedaban siempre en el patio de tierra. O sea, vos sí, te tenés que empoderar, pero no pases a las baldosas, porque me las ensuciás. Y dice, ustedes tienen que empoderarse. Entonces el tipo se sintió por primera vez autorizado a contradecir la palabra del jefe de la vanguardia revolucionaria y dice, perdón, lo que nosotros queremos decir es que nosotros no nos queremos apoderar de nada, ¿no? Entonces, esa es la relación de incomprensión. Interpelar desde dónde y a quién y con qué relación tenemos con ese con que interpelamos. Pero te agrego un problema mayor. Esta elección se resolvió en muy buena parte por un rechazo generalizado a la clase política y especialmente a la que gobernó 16 de los últimos 20 años. Entonces, lo que hay que preguntarse antes de saber cómo interpelar, que es despojarse de la piel, asumir que no sabés qué pasa ahí, es ¿quién soy yo para interpelar? O sea, las interpelaciones necesitan sujetos que hagan las interpelaciones. ¿Quién es el emisor de ese mensaje? ¿No? Yo el otro día vi, y me pareció muy bien, una respuesta de Grabois a lo que dijo Milei en el colegio sobre el burro y qué sé yo. Pero habría que hacer más interpelaciones así. ¿Pero quién las puede hacer? No tenemos idea. Yo sí, yo que soy muy cristiano, diría, las autocríticas también sirven incluso y mejor, y es parte de ello, con autoflagelos. Porque hay que ponerle la cara a la autocrítica. No uno puede decir, no, me equivoqué y me comí una pastilla de menta y seguimos por el otro lado, ¿no? Entonces, parte de lo que hay que hacer tiene para mí que ver con eso. Hay cosas para decir. Y hay otra cosa. Primero, hay que ser otro para poder decir algo. Hay que traicionarse a sí mismo o poner otras figuras en movimiento. Pero además, con el caso de los rap y los mejoristas y todos estos, hay un problema que yo aprendí muchísimo de un amigo que es sociólogo del trabajo profesional clásico, que un día me sorprendió. Porque el tipo viene y me dice, hay que romper el consenso epistemológico, hay que romper la idea de que estos pibes son precarizados. Porque precarizados, sí, es cierto, es desde el punto de vista de un régimen laboral que ya no existe. Y es una mirada paternalista sobre el trabajo de los tipos. Lo que hicimos en el artículo es mostrar que estos tipos creen que es mejor eso, y efectivamente es mejor eso para ellos dentro del tipo de oportunidades que tienen. No es que están eligiendo mal, que tienen un menú acotado, sí, pero encima vamos nosotros y le decimos que son unos boludos, ¿no? Entonces, ya la interpelación, la de las ciencias sociales, la de los políticos que piensan que están precarizados, es problemática. La de los políticos que piensan que están precarizados es problemática porque ¿quiénes son ellos para hablar? Y segundo, porque con esas categorías no vas muy lejos. La nuestra, la de los cientistas sociales, es dejemos de decirle a los líderes políticos que todo eso está tan mal. O sea, tengamos percepciones más complejas. Si no seguimos en nuestro jardín primitivo, desde el 12%, del cual pensamos que son todos nazis y algunos son traidores. O que necesitan, ¿no? Porque
el mundo académico ha refundado el socialismo de cátedra. Eso es lo que yo diría y digo además, y no me gano muchos amigos. Y respecto a lo que vos preguntabas sobre Cabaret Voltaire, yo estoy haciendo un esfuerzo de dialogar con jóvenes. Igual no son tan jóvenes, no hay ningún centennial aquí, creo. Pero, a ver, primero hay un síntoma, y esto lo quiero aclarar porque si me llegan a escuchar lo de Cabaret Voltaire, yo se los dije así a ellos ayer, que es, en la derrota, en la intemperie, nos agarramos de cualquier cosa para volver a creer que vamos a volver, lo cual es una locura. Tanto que con Tomás Trappé, de Cabaret Voltaire, acuñamos la fórmula de soportar la intemperie, y como Tomás Trappé es un poco más, menos dramático que yo, dijo, bueno, o por lo menos no vendamos muy barata la orfandad, ¿no? Y en esa orfandad política que hay, que es la que tenemos nosotros acá, en esa orfandad política nos agarramos de cualquier cosa. Entonces aparecen nuevos héroes de la política. En Buenos Aires, no sé acá porque no estoy acá, pero en Buenos Aires, Guillermo Moreno parece un héroe, ¿no? Digamos, es como que la vara está bajísima. Bueno, y después aparece Grabois con la idea de... Hay una cosa, se cree que Milei ganó por ser disruptivo. Entonces todo el mundo quiere ser disruptivo, entonces yo agarro y me paro a zapatear acá. Y cada uno quiere tener su disruptivo. Entonces, bueno, no sé, yo agarro y empiezo a pegar cachetazos a la gente. No es eso. Era disruptivo porque tenía otra mirada del mundo que coincidía con la mirada del mundo de los otros. Entonces, en el buscar mi propio disruptivo, como que yo también tengo un perro verde, Grabois se construye así, y la otra salida, que es también una regresión, que algo de verdad tiene por otro lado, que es cuestionar el cuadrante izquierda-derecha para ponerlo con lo que yo creo que es los de abajo y los de arriba, el pueblo y las élites, sean de izquierda o de derecha las élites. Creo que hay algo de eso. Yo creo que el mileísmo tiene fuerte contenido de rebelión plebeya, y por eso todos nosotros estamos mirando esto como la clase media o la clase alta gorila vio el 17 de octubre del 45, y estamos escribiendo todos los días Casa Tomada y llorando. Y es dramático porque es un desencuentro con gente a la que en parte nosotros desde posiciones dirigentes las condujimos a eso, y que nos lleva a un desastre además. Pero eso no nos autoriza a hacer esa regresión, y yo se los dije a de Cabaret Voltaire, al neoduginismo. Dugin es un líder ruso que predica un poco esta idea de el pueblo contra las élites, ¿no? Y un retorno a un conservadurismo cultural y un estatismo, ¿no? En América Latina, en nosotros, no creo que podamos prescindir, porque ya está instalado para siempre, el individualismo, ¿no? Entonces, pero se ilusionan mucho, o sea, una parte de esa reacción anti lo que había, se las voy a dar en dos ejemplos. Mis alumnas de la UNSAM, el 80% de mis alumnos de la UNSAM son mujeres, de la Universidad de San Martín. El 80% son mujeres. Durante los 4 años que incluyen los de 2018 a 2022, la batalla de ellas fue el lenguaje inclusivo. Cosa que yo no tenía ningún problema, en la universidad nadie tenía ningún problema, pero era el tema, y no hubo un solo proyecto de investigación presentado con ICET desde nuestra universidad que no fuese sobre género y cuidados y género. Esas mismas alumnas que yo les dije, el día después de la elección vamos a dar clase, nos tenemos que encontrar, bla, 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 vinieron y yo no dije nada. Dijeron, ¡basta de microagendas! Porque hay una especie de la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, ¿no?
que habita eso y habilita cosas que yo no estoy para nada de acuerdo, aclaro, que es un poco lo que dice Moreno o un poco lo que dicen el neoduguinismo o el duguinismo, que es, bueno, el peronismo no es un campo californiano, el peronismo es vino, soda, asado y pegarle a la mujer. No, bueno, tampoco es eso, ¿no? Pero yo me tomé muy en serio, con la tentativa de darle provecho a tu pregunta, porque creo que parte de lo que hay que hacer, que es, digamos, sacarse de algunas pieles absurdas, entender en qué sociedad vivimos, es entender que es una sociedad de fragmentos a los que hay que abrazar en la manera que ellos permiten ser abrazados, no de la manera que a mí se me ocurre que tienen que ser abrazados, ¿no? Y esa cosa... un poco de movimiento romántico, no digo romántico en el sentido genérico, sino técnicamente romántica, de volver a una especie de el espíritu del pueblo, como si fuese Alemania 1700, no me resulta muy conducente, pero entiendo además que esa perspectiva sirve para poner en perspectiva lo que nosotros hacemos, los progresistas culturales, que hemos hecho cosas buenas y cosas malas, pero nos pone en perspectiva porque nos dice, miren, el campus californiano no es la única realidad de la Argentina, ¿no? El campus californiano, el campus universitario californiano, donde las cuestiones de género son dominantes y prometen la emancipación total. Y yo no digo que teóricamente eso no sea válido, yo lo comparto. Yo leo y comparto la teoría queer. No sé cómo se traslada eso a la política, pero me parece que no es tan fácil, ¿no? Y eso desencadena, perdón si hablé de cosas que no todo el mundo... Pero pensé que vos lo decías por eso. Entonces, la reacción antiprogresista tiene elementos positivos, pero yo dudaría de ella, como dudaría del neomorenismo, ¿no? de volver a que el peronismo sea el vino, la soda y pegarle a la mujer. Bueno, recorrí las tres preguntas, las tres tenían que ver con qué hacer. No, yo también quiero preguntar un poco qué hacer. Creo que has estado criticando bastante a la academia, sobre todo las ciencias sociales, así que una crítica más no va a venir mal. Mi pregunta es, un poco porque le he prestado bastante atención, sobre todo al surgimiento de la derecha alternativa en el mundo, que ahora se plantea como una internacional reaccionaria, sobre todo en la mano de Steve Bannon y Trump, que tienen sus propios teóricos, uno de ellos el más conocido quizás el bloguero Curtis Yarvin. ¿Y por qué la Academia de las Ciencias Sociales se enfrascó en esa cámara de eco y no le prestó seriamente atención a lo que estaba sucediendo y lo descartó como un fenómeno no cultivado, sin sustento teórico, medio esotérico, que no prestaba mérito para decir, bueno, vamos a estudiar seriamente esto? Yo creo que el libro no es una crítica a usted por el libro, creo que el libro es necesario, es acertado, me parece que llega un poco tarde y por eso no es una crítica a usted, es una crítica a la Academia de las Ciencias Sociales en general. Sí, a ver, primero, me voy a defender de una cosita, ahora que lo puedo contar. Cuando yo hice eso que se llamó un sujeto en plan de nacer, que nos va a pasar por arriba el Frente Amplio de la Libertad y que sucedió en 2012, era un posteo de Facebook que me lo pidió el director de Página 12 para hacer el artículo, porque ellos no me van a decir y querían un boludo que lo dijera. Bien sabían por qué. Porque cuando yo edité eso, que aparte yo me sentía un tipo en la Unión Soviética que quería hacer una crítica marginal a la línea del partido, pero tenía que decir, pero sí, el camarada Stalin es un campeón de fútbol, de ajedrez, de pesca, de lucha, de filosofía, ¿no? Todo. Entonces dije todo eso, lo pueden leer porque también pueden leer los aciertos y las pelotudeces. Bueno, al rato de eso
el apriete que yo recibí, sin ser orgánico de nada, fue hermoso. Y cuando yo escribí una nota de Córdoba, que tuvo mucha repercusión, al día siguiente, al día siguiente de lo que pasó en Córdoba en 2013, me hackearon el blog antes y me lo volvieron a hackear esa vez. Y yo referencié, y eran de organismos del Estado, de la policía política. Que yo no dejé de votar a eso, y qué sé yo, pero digo, y yo soy 4 de copas total, un imbécil, con el cual valía más la pena dialogar y no ponerlo loco. Y yo me acuerdo mucho porque en un momento alguien me insultó y me quiso decir, no sé qué, constructivista. Yo dije, no, constructivista, por favor, no. Bueno, entonces, digamos, no llegó tarde. ¿Puedo hacer una aclaración? Llegó cuando se pudo ir. Nosotros, con Nicolás, este artículo lo publicamos antes como artículo de revista. Y 2 años antes hicimos un artículo en Le Monde Diplomatique que era exactamente lo mismo. Tanto que tengo pena por el Le Monde Diplomatique porque le cobramos 2 veces el mismo artículo. Pero la primera vez no fue necesario que viniera la policía política a decir, che, ¿por qué dicen esas cosas? Nadie nos dio bola. Y nos rescató el olvido el diario de la Nación. Bueno, eso es una cosa. El mundo académico, vos hablas de la derecha alternativa, yo lo introduzco y yo diría, vamos cerrando para... Y hacemos otra si quieren, qué sé yo. Yo vengo. Hay una corriente que es la derecha alternativa, una corriente teórica, que es muy interesante de leerla, tanto como estos teóricos rusos de la élite contra el pueblo, que ayudan a pensar nuestros puntos ciegos y a pensar nuestro sociocentrismo. La derecha alternativa tiene unos teóricos que son 4 o 5 tipos que escriben para millonarios y que influyen mucho, o esos mismos millonarios ya escriben. Hay uno que es Curtis Yarvin, otro que se llama Nick Land. Nick Land fue el director de tesis de Mark Fisher, que es un anarco socialista, y el tipo tuvo, no sé, un viaje de qué hongo, y un día se levantó y repudió toda su obra y empezó a escribir distinto de lo que él escribía. Y se fue a vivir a China, y vive en Shanghái, y desde ahí escribe cuentos de terror político, donde dice, la salida de Occidente es dictadura de mercado. Y dice textualmente una cosa que es, libertad y democracia son incompatibles. Si elegís libertad, no elegís democracia. Si elegís democracia, no elegís libertad. Y yo estoy seguro que en el equipo más íntimo de Milei esas cosas se leen. Bueno, entonces sí hay que leer la derecha alternativa. Porque aparte, algunas de las cosas que dicen nos ubican. Pienso lo siguiente. No quiero extender esto mucho, con la misma idea que Charly García se fue de la cena con Menem, porque le dijeron, che, ¿pero qué pasa? ¿Te enojaste? Y digo, no, está muy bien, solo puede empeorar. Entonces, y veo que algunos se están yendo, y es lógico, no vamos a estar 50 horas discutiendo un libro. Entonces, no sé, digamos, sigamos en contacto, me parece que hay muchas cosas que conversar, nosotros, el equipo del libro, las cosas que resolvamos hacer juntas con otras personas, como con los de Cabaret Voltaire, podemos hacerlas, cuentan conmigo, me pueden escribir, yo respondo todos los mensajes que me mandan a Instagram, y después se quedan con mi teléfono, y nada, y cosas, iniciativas político-culturales que querramos tener, podemos tenerlas todas, y yo y alguna gente que está trabajando en esto, o venimos conversando con grupos, lo hacemos. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer eso. Hay que gestar renovación de ideas, prácticas y figuras. Y si queremos hacer un curso sobre las derechas, también, digamos. Bueno, yo estoy haciendo eso, así que... pero diría... Perdón que soy como un aguafiestas, si es que esto era una fiesta, pero podemos ir terminando.